Me decía un editor, el señor Lico Frometa. Lico Frometa era un editor propietario de una de las grandes imprentas de aquí, hermano de Billo Frometa, el famoso Uno componía canciones y el otro componía textos. pero ese era un hit. Y me decía, mire, usted viene aquí a hacer una revista y yo estoy viendo algo que usted nunca va a aparecer en esa revista. Le digo, ¿y por qué, don Lico? Dice, porque usted no se pone, usted tiene que poner nuestro director para que usted aparezca. En primera ¿Por qué persona. Ese cuento viene que si nosotros no hablamos de la revista 110, no es verdad que nadie lo va a decir. Y cuando nosotros decimos, a mí no me gusta el jockey sobre hielo, hockey sobre hielo, el fútbol americano, el fútbol, el béisbol. Entonces Feli me dice, sí, pero el doctor Hanna sabe de todas esas cosas muchísimo. No tanto como él. Pero el doctor Hanna no es el editor deportivo. Entonces yo me siento muy bien porque Félix cubre todos los deportes. El doctor Hanna es un internista. El señor Terrero. Hoy, por ejemplo, el invitado a cualquier programa de televisión, de radio, de que es Andrés Terrero, que tuvo el primer problema que hubo en Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque ese es un problema de lucha de interés. Lo tuvo en la Suprema el señor Subero con Papi Luciano. Lo tuvieron la gente de la Junta Central Electoral. Pero nosotros no lo tenemos aquí. Cada uno tiene, y tenemos los mejores aquí en la revista. En todo, ¿eh? El cuello, ¿quién es un cerebro, José Israel, con todas esas cosas en la cabeza que él tiene? Sí. Entonces, yo quiero hacerle un reconocimiento a la revista, oye, menos a nosotros. No, nosotros no. Hoy, por ejemplo, tenemos un invitado que es el director de, no digo el mejor, porque eso me trae problemas, pero uno de los 3 grandes centros de salud de República Dominicana, que es Sedimat. Con la ventaja de que en Sedimat lo que se hace ahí no hay que salir del país. No hay que salir del país. ¿Usted que tiene más años que yo? ¿Quién? ¿A usted? El doctor tiene más años. A ustedes dos que tienen más años que yo. Yo Mira, quiero con respecto preguntarle. a Jorge Marte, Sí. cuando yo sea grande quiero ser como él. ¿Cómo? Sí. Cuando yo sea grande quiero ser como Jorge. Venga, Cuando tú seas más grande. ven acá, yo quiero saber si es Ten un... cuidado con Jorge Marte. Yo Que quiero hay 2 Jorge Marte. Yo coloco, pero yo coloco, mira, Hay 2 Jorge Marte. Hay 3. Pero a propósito de la presencia del doctor Marte aquí y su representación hoy de es Sedimat, miércoles, no martes. en las épocas en que ustedes comenzaron a ejercer la medicina o a interesarse en estudiarla, ¿ya existía el concepto de la clínica donde decían, si lo metieron ahí se salva? En los pueblos, No. te dicen, si lo llevan ahí se mueren, por eso lo traen de Villa Altagracia y de Bonao al padre mira, Villini. yo tengo una experiencia que el doctor Hanna La clínica donde hacen No, gente. escúchame. Primero, cuando ustedes descubrieron la vocación, mira, nosotros nunca pensábamos en otra cosa. Tú le preguntabas a William Hanna, ¿qué tú vas a hacer, doctor? Turquito de la Avenida Mella, Sí. doctor. Y yo nunca pensé en otra cosa, porque hubo elementos en la niñez de uno que pesaron mucho. ¿Quién pesó en mí? 2 médicos. Había en el cercado había uno que se llama Jorgito Garib, que no era médico, era médico, pero no de universidad. Era empírico así. Sí, pero recetaba Sí. y hacía cosas. Y el doctor Musa en San Pedro de Macorís, como un tío que Sí. yo tenía. Bien, el doctor Hanna, no, y lo segundo es el tema de, me llamó el doctor Antonio Saiter y me dijo, óyeme una cosa, ¿qué se dice de esta clínica en la calle? Digo, que aquí se muere mucha gente. Dice, exacto, yo sabía que era eso. Mira, las clínicas son para morirse. Yo no despacho moribundos.
Eso es una crítica a un amigo tuyo. ¿Verdad? Que le ponía un sombrero, lo sentaba en un carro y lo mandaba un amigo que le ponía vestía, sí, y lo sentaba en el asiento de al lado. Y como dice una ponía canción un sombrero española, y lo mandaba para su sentaba en el casa. pestante con el cochero. ¿Verdad? Ese era, no se le moría en la clínica ni a palo. Amiguito tuyo. ¿Eh? Amiguito, Sí, llave sí, tuyo. doctor, mi profesor, Así mi mismo. querido profesor. Sí. Ajá. Pero entonces, la clínica que hace gente no es un mito. De que No es verdad. ahí hacen gente. No. No, eso Bueno, no es. porque no había horizonte realmente en esa época. Un día yo le digo a Manuel Tejada Florentino, mi padre es médico, que me voy, me dice, vete porque aquí no hay horizonte para un médico, vete y especialízate y mira, a ver, te puedes quedar para allá. No había mucho horizonte. Entonces, Mira, ayer vi en las redes una persona que se llama Eusebio Cano. Eusebio Cano. Pero yo conozco a Eusebio Cano. Pero veo la cara en un hombre con barba y es Eusebio Cano. Ah, pediatra. Ese hijo es un español que se llamaba Cano Maroto. Tenía una peletería en la Duarte y de Teresita Acra, ¿Qué era lo que sobrino de Fellé Acra. Cuando Fellé llegó de Estados Unidos, Papolo Pichardo le dijo, Fellé, y tú te estás buscando la dirección de la Angelita, que fue el director. Dice, bueno, yo lo que soy es pediatra. Fue de los primeros pediatras que fue a Estados Unidos. Y dice, vete de aquí. Dice, yo vine ya, yo no me voy. Pues. oye, un sobrino del jefe tenía fiebre. Y todos los Trujillos fueron médicos todo el tiempo. Sí. Y el jefe decía, eso es sarampión, eso es sarampión. Pero no mejoraba el muchacho. Entonces le dijeron, llegó un pediatra nuevo de Estados Unidos, mandó a buscar a Fellé. Y Fellé, desde que vio Coplic, eso es sarampión, eso está en el libro, lo nombró director de la Angelita por haber diagnosticado sarampión a un sobrino. Lo nombró. Claro. Ah, mira. Sí, claro, coincidió con su eminencia Sí, reverendísima. seguro, pues coincidió con el doctor Trujillo. Así es. Bien, le damos la bienvenida a Jorge Marte, director médico del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada de Conferencia Médica. Decíamos antes de ya al doctor Hanna que teníamos dos temas y se los vamos a dejar a los dos antes de comenzar a tratar otras cosas, y es que nos hablen del fentanilo y de un producto que se llama, ¿cómo se llama, Félix? Ozempic. Ozempic. Te estás metiendo en problemas grandes tú hoy. Estoy bien, doctor. ¿Sabe por qué? Porque me hice una glicemia ayer. Doctor. 118. 78. No, 78. Ah, bueno. Eso es porque estás rebajando. No, eso es porque esa vaina baja el azúcar. Por eso. Porque lo estás usando. Sí. Mira, ya se no sé declaró cuánto Jorge Marte públicamente. quiere hablar de fentanilo, pero tú sabes que es uno de los grandes homicidas del día de hoy. 200 personas mueren No, diariamente déjeme de decirle sobredosis. porque ya usted habló del fentanilo, pero yo quiero añadir algo. Me sorprendió que organismos del Estado nos pidieron que no hablemos de ello porque eso no es verdad que aquí existe. ¿Qué interés hay en ocultar eso, doctor? Aquí ha habido muchos tabúes en el área de medicina, áreas que, ¿cómo tú quieres ocultarlo? Los 72 niños que murieron por ahí Sí. en un hospital, ya no se habla de eso. La cosa esta que bajaba, los carritos voladores eliminaron los prematuros y los muertos. El carrito volador. Fue Antonio Marte, el primo de este que dijo eso, Antonio Marte. El Mira. primo del doctor, ¿verdad? Hay 200 muertos diarios en Nueva York por fentanilo. Y ahora viene en una pastillita de colores que parece dulce. Tú te tomas 3 y aquella se toma 2. Y no es inyectable. No, es tomable ahora. Hace 15 días encontraron en Nueva York suficiente fentanilo en una maleta para eliminar la población americana entera. Los que viven allá y los que están fuera. O sea, eso no es juego, eso no es que no hablen. Vamos a hablar de fentanilo y a ver qué es lo que es fentanilo. Porque hay algunos medicamentos recetados por amigos nuestros que contienen
el tramadol y todas esas cosas, tienen opioides. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No solo porque producen adicción, sino que producen paro respiratorio. Los policías de Nueva York andan con el naloxone y te lo inyectan. No, ya lo están vendiendo over the counter en la farmacia. La inyección del antídoto de los narcóticos, el naloxone. Miren, yo quería, como tú mencionaste a Andrés Terrero, poco antes, yo quería, además de saludar a ti, a William, a Carlos y a toda la persona de la revista, saludar a Andrés Terrero, que a diferencia, lamentablemente, de Antonio Marte, sí es medio familia mía, porque es hermano de mi consuegro. Su hermano es el suegro de mi hija más pequeña. No es nada tuyo. Consuegro. Bueno, pero Antonio Marte, no sé si será algo mío o no, pero tengo esperanza de salir en su testamento. Pues mira, bien. El Ozempic, ¿Qué experiencia tiene de fentanilo allá? Mira, el problema con el fentanil es que es una droga que se ha utilizado, no es una droga nueva. He oído incluso algunos colegas decir, la droga nueva, no es una droga nueva. Es una droga que siempre se ha utilizado porque es una droga muy útil, porque es de esas drogas que pueden, dependiendo de la dosis y de la manera que tú lo utilices, servir como anestésico y como analgésico a la vez. Es decir, tú puedes utilizar para dormir un paciente, para hacer un procedimiento, o puedes utilizarlo para gente que tiene dolor crónico. Vienen ahora no solamente oral, como dice William, los anestesiólogos usualmente lo han utilizado por vía endovenosa, pero viene también en parche que dura 72 horas la acción, que es excelente para los pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer o un dolor crónico muy severo. Pero bueno, como ocurrió con la morfina, como ocurrió con todos los derivados de los opioides, esa famosa pandemia que aparentemente se inició en el estado de Ohio por alguna razón que sociológicamente yo no entiendo, pero que rápidamente se expandió a todo Estados Unidos y que ya no se necesita la famosa vía de la heroína que venían de Asia, de Afganistán, que los talibanes, eso sigue, pero ahora ha pasado en segundo plano porque ahora hay narcóticos que incluso son de uso médico, pero que se están utilizando. Bien, corroborando lo que usted dice, un dominicano empresario agrícola que fue adicto en su juventud, ya es una edad avanzada, nos manda esta nota y dice: en el 1985, Carlos Leder, fundador del cártel de Medellín y primer narcotraficante colombiano extraditado, que fue liberado hace un par de años, está en Alemania y pronto saldrá una serie sobre su vida. En un acto político él dijo: la cocaína es una bomba atómica de Sudamérica. Hoy China tiene un manejo similar con el fentanilo. ¿Será que se está vengando de la guerra del opio? A diferencia de la cocaína, que genera un gran crecimiento económico, miles de empleos en el campo, en la industria del lujo, diversión y entretenimiento, tanto para un sector importante de sus consumidores como de sus comercializadores. Solo recordar el auge económico de los 80 en América y en el Mediterráneo. El fentanilo es todo lo contrario. Tiene un bajísimo precio que no genera muchas ganancias al comercializador. El usuario, además de no tener una personalidad que le guste a la diversión, se duerme y no gasta un peso. A mi entender, China está dándole un manejo de debilitar a su rival económico y geopolítico con esa maldición que es el fentanilo. Aunque a lo mejor ya el psicólogo que está yendo frecuentemente al programa de ustedes lo sabe, ya está en venta sin receta médica,
en farmacias de Estados Unidos en Narcan Spray, la droga de la vida. Mire, esa vaina, el Narcan los regresa a la vida. Eso sí es verdad que fue Dios que lo creó. Hace 20 años, cuando inicié este camino de la recuperación, me enviaron al centro médico del doctor Omar Mejía en South Miami, y ahí vi un par de sobredosis de heroína, estando ellos muertos, muertecitos. Le ponían la inyección y uno veía cómo regresaban del alma al cuerpo. En mis años que usé drogas legales e ilegales, jamás inventé ni con heroína, ni con fentanilo, ni con crack. Veía cómo terminaban esa gente. Muy bueno, ahí me refiere a asuntos familiares de personas que tengo involucradas. Acción de República Dominicana necesita centros para el tratamiento en el segmento de la clase media y alta. No es fácil pagar entre 10 y 7 mil dólares al mes para mandarlo a un centro en Miami, aunque en Costa Rica o Medellín sean más baratos. Muy pocos envían un familiar para acá. Ese es un testimonio que hay que... Pero yo creo que el doctor Marte, el doctor Hanna, no es muy proclive a cuando se dice que un país hace una cosa para joder a otro país. A él no le gusta esa vaina. Pero se dice que se procesa en China y México. Pero que lo hizo para venganza, dice. Y México es un negocio como cualquier otro. Todas las drogas son negocios y son venganza. ¿Cuál droga no mata? El propofol no mata. Hasta lo bueno mata en Hasta exceso. Exacto, claro. Y esta gente lo cogen y lo cogen. Bueno, en estos días hay un caso interesantísimo aquí, de un tipo que se lleva a la novia a las 10 de la noche y cuando llaman a las 12 no contesta y lo encontraron él muerto manejando y la novia de 140 libras, 27, 28 años En coma. Y sigue en coma hoy 72 horas más tarde. Aquí. Y era con fentanil. No se sabe con qué. No sé. Dio negativo, ella dio negativo a todo. A él le hicieron la autopsia el lunes, día de fiesta, y la familia de ella reclama que le digan a Nasif que encontraron, y Nasif no ha podido darle una Doctor respuesta. Marte, ¿cuál es? Diga. Algunos casos, no conocía ese caso que cita William, algunos casos de parejas que morían dentro de un carro, era porque iban a una cabaña y discutían y no se querían apiar y dejaban el carro prendido y morían por monóxido de carbono. Se está manejando la hipótesis. De carbono. Se está ahí hablando más de eso, del monóxido de carbono, en un vehículo que quizás tenía el sistema del catalítico alterado. Acuérdense el famoso caso de las 3 estaba mujeres que apagado el murieron. carro, y la doctora que lo recibe dice, la sangre es roja rutilante. Roja rutilante te descarta. Está bien claro. oxigenada. Okay. Doctor, ¿cuáles son? A propósito, el Narcan que menciona quien te informó es el naloxone, Claro, que el nombre comercial, el naloxone que nosotros Una pregunta. mencionamos antes. Hay un término que se usa cuando el ejercicio médico hace daño al paciente. ¿Cómo es que eso se llama? Iatrogenia. Iatrogenia. Cuando el medicamento hace daño, se llama iatrogenia también. Sí. Generalmente es el medicamento Sí. responsable. Lo que pasa es Pero que la iatrogenia en el médico es descuido o falta de conocimiento. eso te iba a decir, iatrogenia no necesariamente implica mala práctica. Todos los medicamentos Lo que y hace. todos los procedimientos tienen potencial efectos secundarios que frecuentemente son impredecibles. O sea que iatrogenia no quiere decir que yo lo hice mal contigo si te causé una iatrogenia, porque la dosis de un medicamento que no le hace nada a Carlos podría causarte un problema a ti. O sea que iatrogenia no implica que hay un acto bueno o malo o negligencia en sí mismo. Sí, doctor, pero mire, por ejemplo, ayer un médico me escuchó toser y hablamos más tarde. Me dice, ¿qué te pasa? Digo, tengo gripe. Y me dijo de una vez, está bien, tiene gripe. ¿Tú estás tomando un antihipertensivo? Digo, ¿por qué? Dice, porque hay antihipertensivos que producen tos. Así es. Y que esa tos se aumenta
cuando tú tienes problemas de oxigenación. Los llamados PRIL. ¿Qué es eso? PRIL, lisinopril. Lo que termina... se elimina por la vía respiratoria y producen una tos seca. Le dicen tos de iglesia. Sí. Pujando. Y algunos llegan hasta asma con ese medicamento. Y 3 amigos, porque el problema es que estos programas nos sale mucha vaina gratis. Hazte un tórax. ¿Por qué un tórax, doctor? Tan rápido. Una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax. ¿Por qué? Bueno, si está tosiendo, yo creo que a la edad tuya y mía procede un tórax para estar seguro que no hay nada en el pecho, que es solamente laringitis o bronquitis o gripe o COVID, lo que sea. Pero el tórax te dice si hay algo dañado dentro de los pulmones. Bien. Doctor Marte, uno de los temas que le teníamos de emboscada era la siguiente. ¿Por qué la medicina americana, el protocolo, tiene ya como norma que los familiares no estén visitando mucho a los pacientes y que prefieren que se informen por teléfono, que el familiar a veces molesta en un hospital? ¿Cuál es la filosofía de eso? Mira, eso tiene varias aristas. Una es que el que está enfermo, si bien hay un componente positivo del soporte emocional de los familiares, pues nosotros, los caribeños, los dominicanos en particular, tendemos a que se nos vaya la mano y más frecuentemente lo que hacemos es que molestamos al paciente, aunque no lo entendamos así. No solamente era Trujillo y los Trujillos que privaban en médico, cada dominicano es un médico. Y el dominicano tiene una cosa, que si cree que te está haciendo un favor de índole médica, y a veces ese favor consiste en echarle una vaina a un médico amigo, él cree que ese favor tú te lo debes agradecer eternamente y que le da derecho, que tú tienes una deuda con él. Pero ese es su deber. De un amigo que no sea médico no es su deber dar consejos médicos, ¿tú me entiendes? Entonces, la mayoría de las veces el exceso de visitantes molesta. Estoy hablando en habitaciones normales. Jorge, cuando el tipo va y ve el dripping del suero y dice, está muy lento eso, y él mismo lo abre. Lo hace, él mismo lo para. Y en áreas en que los pacientes están críticamente enfermos o semicríticamente enfermos, como cuidados intensivos o intermedios, ahí hay horas de visita. Los visitantes frecuentemente no se limitan, la molestia no se limita solamente a visitar y a dar consejos o a parar el suero, sino a lucírsela, por ejemplo, llevando una pierna de puerco que a fulanito le gusta, le encanta, y ahora que está enfermo, esto le va a caer muy bien porque seguro que eso no se lo están dando allá, y a lo mejor lo tiene contraindicado totalmente en ese momento. O sea que tiene que ser así. Además, los hospitales, si no se cuidan bien, son un sitio atractivo para ladrones. Esa es otra parte de la seguridad, en la que tú te puedes camuflar como visitante de un paciente, o de hecho ser un real visitante de un paciente. Y decir, aprovechar ahora que nadie me está viendo y me voy a llevar aquello que está allí. Sí. Ahora se ha puesto de moda incluso asaltar a los médicos en los consultorios. Sí. Y mira, los pisos en hospitales americanos son de un vinil especial, no son pisos sólidos de mosaicos y eso. Entonces, si un hospital en su piso debe durar 10 años, si tú le metes 100 personas diarias, ahora si tú le metes 200 no va a durar 10 años. Sí. También hay consumo. Sí, pero el objetivo es que lo conozcan, porque por ejemplo, alguien que no es médico me decía, caramba, pero las visitas tienen un problema. En términos, el saldo es negativo. Digo, ¿por qué? Me dice, mira, una señora da a luz y comienzan a visitarlo, a ver el niño. Y la pobre mujer, sentada en un charco de sangre, arropadita hasta aquí, muy bonita, pero sufriendo las visitas. Es mejor
que le manden las flores o lo que sea y que la dejen tranquila. Y antes de comenzar... la Y eso entrevista- es un parto, estoy hablando de una cosa que es fisiológica. Y eso, tú Imagínate tú le pusiste arropadita muy bonita, pero a veces no está Oye, arropadita, no es así. está expuesta Claro. totalmente. Y antes de comenzar la entrevista, tú me decías, hay mucha gente que se me queja de que en Sedimá hay un exceso de seguridad. Y sin embargo, yo lo que peleo con seguridad todos los días es por la deficiencia de seguridad. O sea que yo quisiera más todavía. Mira, hace Pero unos- mire, el mismo día Julio, que fui a ver a Rudy, tuve la oportunidad de ir Te a un mandó laboratorio. recuerdo, Rudy, que probablemente se va de alta hoy. No, va a pasar de cuidado intensivo. No, él está en una habitación hace 3 días. Ya. Bien. Yo ese mismo día fui a un laboratorio de los Farage, que es farmacéutico, y me sorprendió que en la puerta tuve que decir todo lo que iba a hacer adentro. sí, bueno, ¿Qué es lo que pasa con la seguridad, doctor? Mire, ese laboratorio de los Farage, que es un laboratorio que ha crecido mucho últimamente Sí, y sí. que además se está destacando, no sabía eso de la seguridad, pero sí estaba notando que sus productos se han ido haciendo cada día más confiables. Porque tienen también más productos cada día. Ellos están hasta en diálisis. Una enorme cantidad de productos. De hecho, ellos son propietarios de la mayoría de los sueros que se usan en el país, Sí. de las soluciones tú sabes que dominicales. Puerto Rico era el gran productor de sueros del mundo hace 5 años. Con la llegada de María y esas 2 tormentas que le llegaron, y la pérdida del grill eléctrico de Puerto Rico, todas las compañías productoras de sueros salieron de No, Puerto Rico. doctor, lo que pasó fue el siguiente. Uno de los Perelló, de los Rosselló, el más viejo, tenía una ley de incentivo El que industrial. fue gobernador. Y donde, el primero que fue y gobernador. donde más hicieron trabajo fue en la industria farmacéutica, y Puerto Rico floreció en una forma que después quitaron la ley 936, los algo 2 así. huracanes Y destruyeron desapareció, doctor. el sistema eléctrico. Pero fueron los huracanes Sí, lo que claro. Fue por eso. detuvieron, Sí. Sí, de hecho, a mí me tocó hacer una visita a un par de fábricas, Sí, de exacto, un parque laboratorios industrial. americanos Sí, e que incluso están algunos instalados. europeos que estaban allá. Y había algunos medicamentos. Hay un medicamento que en el país existen hace? por lo menos 20. Y yo, por casualidad, me tocó ver. Yo tuve que vestirme como al estilo del principio del COVID para entrar donde se hacía ese medicamento. Y yo, por eso, ese medicamento, yo no estoy tan seguro de que haya el control de calidad con la fabricación de ese medicamento en el país. O sea que el hecho que tú me digas que haya laboratorios que estén tomando ese tipo de medidas de seguridad me hace sentir No, muy pero hay bien. también algunas medidas, por ejemplo, Zona Franca y Puerto Rico y Guatemala. Esas industrias que se han fijado han sido escuelas para esos países. Es decir, Guatemala, ayer había un médico ahí que estaba hablando de Novartis y que Guatemala es para América entera donde se fabrican todos esos Guatemala, productos. Costa Rica, y, Panamá. y esas fábricas terminan siendo escuelas para los nacionales, pues, gente que aprende a hacer cosas. Hace 30 años la mujer daba luz y el niño se lo llevaban a la cama con ella, porque había el criterio de que más cerca de la piel, de la Mejor. mama y de la teta, mejor para el niño. Pero la cantidad de visitantes que llegaban, unos fumando, otros tosiendo, hicieron que realmente crearan el nursery, un área especial donde dejan a los niños 24, 48 horas. Lejos de la mamá. Lejos de la mamá. Y eso es parte del problema que sucedió en determinados hospitales de este país. Está tan lejos de la mamá que se lo pueden cambiar, se lo pueden robar. Lo ideal sería que lo tuviera, pero llega 30 gente todos los días a ver a No, mamá. el problema ese de los minas, nosotros, era de los temas que le tenía. Usted es director de un centro y el doctor Hanna, ya lo he dicho como 10 veces, fue practicante de Gautier en el 59, pero fue director del IDCS en el 2004. El doctor Hanna fue lo que solamente en el Gautier, que en otro hospital no creo que existiese esa denominación, fue médico de ambulancia De todo. en el Gautier. Sí, pero el asunto Este también es- fue médico de ambulancia. No, el de ambulancia era yo. Y perfusionista. No, doctor, no. No, ambulancia. No, cuando a mí me nombraron en el 58, José Horacio Ona me dijo, ven acá, muchacho. ¿Y cómo tú conseguiste que hasta en el primer año de medicina te nombraran? Digo yo, bueno,
es que un tío mío es amigo de Pedro José. Dice, amigo de Pedro José, pues mira, tú no me le vas a poner la mano a un enfermo aquí. Tú vas a hacer ambulancia y te vas por ortopedia. Y me dejó 2 años en ortopedia. Pero el cuento es que en la experiencia de estar todo ese tiempo, y ahora usted, porque usted tiene España, Estados Unidos, usted tiene 3 o 4 países de experiencia. En realidad... Pero cuando le hablan a usted de los 34 muchachitos que se murieron en Lomina, usted puede estar seguro que sin mandar una investigación a los 2, ustedes saben lo que pasó ahí, sin tener que ir. Porque hay un mecanismo hospitalario que hace que uno no tenga ni que hacer autopsia. Usted sabe lo que descubrió Julio Martínez Pozo cuando era estudiante de periodismo, que lo mandé yo, mira, averíguame esto, que en el Hospital San Lorenzo de Lomina enterraban los niños una vez a la semana. Lo juntaban los 8 niños, 9, 10, 11 niños. Yo te voy a hacer ese comentario el otro día. Acuérdate que Martínez Pozo tenía un extra, que fue muchos años el periodista de la MD. Sí. O sea que sabía, siempre estaba en ese medio. Yo vi un día a Nuria Piera entrar a la nevera donde estaban los niños y sacar un niño como un pollo así. Porque lo ponían ahí para enterrarlo una vez a la semana. O sea, eso es increíble. Entonces, algo que siempre ha ocurrido aquí. Doctor, los cambios de clima, los cambios de temperatura, de verdad inciden mucho en enfermedades. Cuando, por ejemplo, ahora mismo que se metió un calor que nadie se explica. Tú sabes que estamos en una época en la que se insiste en que para tú ser buen médico, tiene que ser que tú bases tu ejercicio en la evidencia, medicina basada en la evidencia. Entonces hay cosas como que nunca se han podido demostrar de la evidencia, pero definitivamente los cambios de clima afectan de alguna manera, no solamente el sistema respiratorio, porque las neumonías y todas las afecciones, las infecciones del sistema respiratorio son mucho más frecuentes en otoño y en invierno. De hecho, toma la influenza como ejemplo, que es una vacuna que tiene que ponerse todos los años y que cada año es diferente a la del año anterior, no porque expire la del año anterior, sino porque hay que hacerla de nuevo con las cepas que fueron prevalentes en los últimos tiempos. Y la influenza ocurre en temporada Julio, de frío. Yo creo que Jorge estaba vivo, fue en el 1500, ¿verdad? Que se armó una discusión entre Mechnikov y Pasteur. Y Pasteur le dijo que él podía producir enfermedad. Y apostaron 5 cheles, me imagino. Y Pasteur cogió el pollo, lo metió en una vaina de hielo y cuando salió ya tenía mosquillo. O sea, el enfriamiento activó el virus que tenía el pollo con el mosquillo, el H1, el N1, lo que sea que tienen hoy. Doctor, en el programa anterior, el doctor Hanna afirmó, yo le digo, ¿por qué los neumólogos han tomado mucha prevalencia, mucha importancia aquí en esta época? Por la enfermedad respiratoria que produce el COVID. Me dice, no, es que no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad vascular. ¿Es así para usted? Bueno, es una enfermedad sistémica con un componente vascular muy, muy importante. O sea que estoy de acuerdo. Tú sabes que la neumología es una especialidad relativamente nueva dentro del espectro de la medicina. En los 60, ni en Estados Unidos ni en Europa existía la neumología. De hecho, tú coges el Harrison, que es el libro más tradicional de medicina interna, o el Cecil. El edición, poeta de Cecil y el poeta de Harrison. Google. Sí, bueno, pues, pero no, lo que iba a decir, tú coges una edición. El doctor Hanna tenía un profesor que se lo sabía de memoria. Tú sabes que una vez. Gómez Rodríguez se lo sabía de memoria. Una vez yo le pregunté a William algo que yo le repito ahora. En mi residente, yo le he dicho, no, tienen prohibido tener libros de medicina. Pero yo le pregunté a William una vez, profesor, ¿qué libro compro? ¿El Harrison o el Cecil? Porque era la competencia. Sí. Y me dijo, ninguno de los dos. Y se fue. Y entonces allá se volvió y me dijo, pero apréndetelo los dos. y yo seguí el consejo. Yo compré los dos cuando yo traté de aprendérmelo los dos. Pero ¿dónde estábamos? ¿Cuál era? Estamos hablando de la enfermedad vascular que produce el coronavirus. Sí.
enfermedad vascular, Pero enfermedad de la coagulación. Jorge, él te trajo para que le hable de Ozempic, el medicamento para los diabéticos que ahora mismo tiene mucho auge. Hay 5 o 6 ya. Hay un Yamauro que salió hace unos días en Estados Unidos, que te lo inyectas semanalmente, te controla el azúcar y al mismo tiempo pierde peso. Ese es el gran negocio de hoy. Perder peso es un buen negocio en diabéticos. A veces se te cura, entre comillas, la diabetes con Mire, perder doctor, peso. mire, no es tan sencillo. Espérese, No. espérese. Estamos tocando intereses serios. Los que hacen la bariátrica están bravos, ¿eh? Bueno, pero valga, hay que ser veraz. Mira, ciertamente no solamente pierdes peso, sino que hay drogas nuevas, incluyendo Ozempic, para la diabetes, que te bajan la glicemia, inicialmente ideadas para disminuir la glicemia, para bajar el azúcar. Pero eso es lo menos que hacen. No son... Pero esa inyección es para bajar el azúcar o para bajar de peso. Es para ambas cosas, pero... Porque acuérdate que la Viagra no era para el pene, era para la coronaria. Sí. Y de hecho tiene otros Pero usos. originalmente, ¿para qué es el Ozempic? Para diabetes. Para tipo- azúcar. Para bajar el tipo azúcar. dos. Bajar el azúcar, sí. Pero- Oye, tipo 2, no para la 1. Sí, tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2. Sí. La de adultos, la de Sí. nosotros. Ajá. Sí, pero baja de peso, como dicen los americanos, con serendipity, se dieron cuenta que medio inesperadamente sí. que baja de peso, pero además tiene otras propiedades que se salen del campo propio de la endocrinología y caen principalmente en la cardiología y en la nefrología. Es más, en las últimas guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea y las americanas, ya se anunció que también viene por ahí, hay medicamentos que fueron inicialmente creados para la diabetes, pero que hacen que a la gente le dé menos infarto, menos insuficiencia renal, que son dos cosas que pasan muy frecuentemente en la diabetes y que antes se creía que se disminuían si tú disminuías la glicemia y la tenías bajo control. Y eso ayuda, pero no ayuda tanto. Hay otros mecanismos que tienen, que hay por lo menos dos o tres tipos de medicamentos nuevos en la diabetes que, aunque ideados inicialmente para disminuir el azúcar, tienen muchos efectos benéficos colaterales Ah, ya. que se están utilizando incluso en no diabéticos. Seguro. ¿Qué decía doctor? Mira, se han descubierto ciertos elementos en el tracto gastrointestinal que modifican la secreción de insulina por el páncreas. Este medicamento primero paraliza el estómago, retarda el vaciamiento del estómago. Entonces tú estás lleno todo el tiempo, no comes tantos. Después de eso, a nivel de riñón, la glucosa que tú filtras antes se reabsorbía. Con este no se reabsorbe y se elimina el azúcar. O sea, ha modificado y como modifica la parte tubular del riñón, también puede producir daño e insuficiencia renal. Ojo, porque si te hace una orina, puede ser que tenga mucho azúcar en la orina, sí. lo cual usualmente es malo, pero en este caso es bueno. Ajá, ese mismo. Sí, pero una de las preguntas que hacen por ahí, es bien conocido que con una agujita de insulina se pone una dosis, el diabético todos los días se pone una cosita y controla su azúcar, pero no deja de ser motivo de pregunta de la gente. Dice, pero ¿y cómo es posible que apenas quizás un cuarto de cc en una agujita que no penetre, que nada más penetre la dermis, una agujita muy, muy pequeña, te pueda producir, al igual que una sustancia que por absorción en la mucosa bucal, tú te pongas una pastillita y te produzca una dilatación de las arterias coronarias? Si eso es posible o si hay algo adicional, que cómo es posible que eso tenga tanto efecto y que todos los medicamentos no se administren así. Eso es un tributo al sistema linfático. Nosotros hemos hablado de venoso y de arterial,
Pero todo lo que tú te pones, todo lo que tú usas subcutáneo, se absorbe. Entonces quiere decir que por lo el untado también puede que por el tenga sistema efecto. linfático, ¿Eh? claro. Por supuesto. Claro que sí. Por ejemplo, en los artríticos, y William es reumatólogo, en los artríticos tienen que a veces han tenido sangrado gastrointestinales y que no pueden estar tomando antiinflamatorios porque inducen sangrado, tienen la cosa untada, los analgésicos untados tienen un rol muy importante. Pero fíjate, si un diabético necesita insulina, se llegó a que el mejor esquema es uno que tú utilices una dosis basal y que utilices dosis de otro tipo de insulina, a veces de acción más rápida, dependiendo de cómo está tu glicemia a la hora de comida. Pero ahora, tú te puedes poner un aparatico, como un marcapaso, se pone debajo de la piel, que es a la vez un sensor continuo de cómo está tu glicemia y es una bomba de insulina, que dependiendo de cómo está tu glicemia en la sangre, él te va soltando en la sangre más o menos insulina Sí, Eso automática. es para Pero los si diabéticos tipo 1. una pequeña aguja de 1/4 de pulgada No, menos. penetre ahí o menos, te hace el mismo efecto que una aguja 21 de 2 pulgadas para ponerte un calmante. ¿Por qué no ponemos los calmantes subcutáneos? Por el tiempo que toma para Claro, tener efecto. la absorción es más lenta. Ah, Tú es tienes lento. que calcular quizás 2 Igual horas. que intravenoso Claro, es todavía más rápido. claro, así mismo. Además, hay medicamentos que tienen ciertas propiedades físicas que no funcionarían o no funcionarían bien subcutáneo. Por ejemplo, hay medicamentos, los paramédicos en los países desarrollados son entrenados para si un paciente necesita ciertos medicamentos y no lo encuentran en una vena, ponérsela en un hueso Sí, intraósea de Así una mismo. pierna donde se absorbe Así mismo. rapidísimo, Sí. por ejemplo. Hay veces en que tú tienes problemas con un acceso venoso y necesitas que un medicamento actúe rápido, y lo mejor, sobre todo en anestesia en un paciente, es ponérselo por el tubo endotraqueal y que se absorba por la tráquea. O sea que hay propiedades de los medicamentos inherentes a diferentes tipos Bien, de además de medicamentos. los 2 productos que tratamos, un internista, como son ustedes, 2 en especialidades diferentes, pero un internista, cuando le hablan de células madre, ¿qué usted piensa? ¿Eso hay que verlo al paso o a nadie le hace daño unas células madre? Mira, hay que verlo al paso. Y tú te decías ahorita que tú no querías problemas. Yo no quiero problemas con mi amigo, ¿cómo se llama? El cirujano. Fue mi compañero en el Gautier. Era El de La Vega. presidente de cirugía cuando yo estaba haciendo la primera vez que hice medicina interna, que fue en el Gautier. Pero yo te diría, mi respuesta simple, no sé qué dice, es que hay que verlo al paso. Yo creo que es promisorio, ¿eh? Y yo creo que hay alguna evidencia, pero yo creo que se necesita perfeccionar. Mira, un día un paciente con cáncer de pulmón, muy rico, me dice alguien, ¿por qué tú no vas a ver a fulano? Voy a verlo, tiene un suero puesto. Y digo, ¿y qué es ¿Un eso? suero? Puesto, Sí. pero parece sangre. ¿Qué es eso? Me dice, eso es células madre. Pero ¿de quién es células madre? De carnero. O sea, de otra especie animal. Mira a lo que llegó el relajo de la célula madre. Ah, porque tenía cáncer de pulmón, vamos a ponerle célula madre de carnero. Entonces, el negocio de células madre, que es un negocio bueno, también tiene sus aplicaciones correctas, como tiene sus abusos. La célula madre tuya es tuya. Si te la sacan de la grasa o de la médula, la puedes usar para ciertas condiciones. No es una panacea, no es verdad que eso es la penicilina moderna. Bien. No lo cura Doctor, todo. Doctor, no en el tiempo suyo, porque ya había pasado, pero en el tiempo del doctor y nuestro, a los tísicos, Tuberculosis. Salud Pública le otorgaba el primer programa social que se desarrolló en este país, que era darle leche a los tuberculosos. Y la regalaba Salud Pública.
ayer nos dicen que los haitianos que envenenan, digo, los haitianos sí, los haitianos que fumigan en Constanza le dan un vaso de leche. ¿Qué hace la leche a los insecticidas? A lo que están expuestos a los insecticidas. Ah, sí. Yo eso no lo sé. Quizás Jorge. Tampoco. Mira, yo no te puedo contestar la pregunta con un 100%, pero yo creo que probablemente no hace nada. O me voy a transar con que no hace gran cosa. Que se pongan una mascarilla. Oye, yo vi una vez un radiólogo que cuando lo Sí. monitorizaron tenía una exposición extraordinaria. Y alguien dijo, vete para casa por un mes y tómate un vaso de leche por la mañana, por la tarde y por la noche. Dime tú, ¿qué puede hacer esa leche a las radiaciones que ese tipo tenía acumuladas ya en Por su cuerpo? supuesto. Fíjate que William se señala ahí, como te está hablando, Hay un botón. porque ahí que se utiliza el marcador que Sí, donde doctor, sabe nosotros la teníamos un radiación. compañero que hacía fluoroscopía. ¿Y ¿Y hizo usted sabe lo que le pasó? Que las manos se le quemaron. Mucho. Sí. Sánchez Van Grieken. Sí, así mismo. Se le quemaron las... El doctor Orne que tú mencionaste ahorita tenía un fluoroscopio en su consultorio, aunque No lo se defendía bien manejándolo porque no tuvo, bueno, Tenía ni un siquiera se fluoroscopio. puede asegurar si En no el tuvo efectos consultorio. secundarios, Sí. porque lamentablemente falleció de una enfermedad hematológica que quién sabe, ha habido relación con... yo me acuerdo que a mí pequeño me llevaban... si era un golpe donde Vincitori, la doctor Delgado, que tenía un fluoroscopio y hacía una fluoroscopía, una radiografía ahí mismo, para saber si tenía que ponerte un yeso, o si estaba tosiendo mucho, donde Mané Rodríguez, allá en la José Sí, Reyes, Mané sí, que también hacía fluoroscopía. Y si te metías un cuerpo extraño, te llevaban donde doctores que te lo sacaban en sí. Así mismo. Ha cambiado mucho el mundo. Sí, la hombre. forma de ver a la persona como paciente ha cambiado mucho también. Doctor, ¿la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos? Déjame hacerte una analogía interesante. A mí me gusta el ajedrez, lo juego muy mal, pero soy un fanático. Capablanca fue campeón mundial entre 1921 y 1927. Y Capablanca decía que había que cambiar el ajedrez, que había que poner un tablero del doble del tamaño, porque iba a llegar un momento donde todas las partidas se iban a haber jugado y que la gente lo que iba a estar repitiendo partidas. No había computadora en esos tiempos. Después Fischer, ya más cercano, cuando había computadora, Bobby Fischer dijo, las computadoras van a acabar con el ajedrez, porque la computadora bien alimentada. Entonces, ¿por qué yo te hago esa analogía? Porque al día de hoy, en el ajedrez de élite, tú pones a ver los mejores jugadores del mundo y no pasa de la movida 15 en cada partida sin que La computadora sin que, le deja sin que no haya una movida que nunca antes se había hecho en esa posición en la historia de la ajedrez. Entonces gana la computadora siempre. Bueno, si un jugador gana con la computadora, ya se vio que la computadora derrotó al que era el mejor jugador de ajedrez del mundo en ese momento, Kasparov, que quizás ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Una computadora definitivamente derrota a un humano, pero lo que quiero decirte es que podría eventualmente la inteligencia artificial, digamos, vencer, si es que tú lo ves desde el punto de vista de competencia, pero lo que hay que hacer es auxiliarse. Es lo que tenemos Julio, que hacer. En un centro de Wisconsin, hace 14, 15 días, sometieron a 100 pacientes, 100 personas que iban a consultar en un centro médico como pacientes, lo que fuera, a un escrutinio y preguntas sobre cómo le va a usted mejor, con quién se siente mejor, con la inteligencia artificial, la máquina que estaba ahí, el robot, o con su médico. Mira, 37 de esos 100 dijeron que se sentían mejor con la máquina que con el médico. No es mayoría, pero es tremenda vaina. Sí. Que en gente que están enferma, el cuestionario decía, me siento mejor con las respuestas que me da la robótica. Y si nos vamos por lo que usted dice, que en un momento dado debemos usarlo porque quizás
la artificial nos evita errores. Sí. Es decir, cuando aquella sale con toda la información tiene. Y la iatrogenia a veces es un error de memoria o algo que el médico salta, pero la computadora no. Pues, es decir, utilizarla sería lo ideal. Pero Sí. Primero definir qué carajo es la inteligencia artificial. Ninguno de nosotros cuatro realmente sabemos de qué estamos la hablando. acumulación de toda la información y te la dan de un golpe. Es una biblioteca que se abre cuando tú quieres. Exactamente. Mira, hay programas diagnósticos, software, Pero el hombre que la alimenta, Claro, hasta ahora. que son útiles. Mañana va a ser otra computadora. Frankenstein, No, ¿verdad? otra Un computadora Frankenstein. alimentando a la hijita. ay Sí, Dios. nosotros, yo creo que la parte final de tu pregunta, donde tú quieres llegar, es, yo voy a adivinar, desaparecerán los médicos. Sí, exacto. Y será la computadora la que van a atender a los pacientes. Yo creo que no. O espero que no. Yo creo que no. Siempre. ¿Te imaginas una robótica metiendo un catéter a la cerebral media? Siempre va a haber un componente humano que hasta ahora yo lo vislumbro como insustituible. Ahora le van a Hasta quitar ahora. al médico la capa esa de Dios que tiene muchos médicos, muchos Hace tenemos. mucho que ellos mismos se la Esa quitaron. se la quitaron ya hace tiempo. Sí. No, todavía Entre- el que va a tu consultorio cree eso. No se arrodilla porque le da vergüenza, pero todavía hay una población que cree Doctor más en Marte, su médico doctor que en Hanna, Dios. gracias. Pero recuérdate, hay dos diabético tipo 1 que no tiene insulina, que nace con problemas, y al diabético tipo 2 de la edad de nosotros, que ya... Sí. Bien. Ahora hay una cosa nueva, que haciendo de que una cirugía en el duodeno, yo no entiendo bien de qué manera eso estimula la producción, La glandina. producción de insulina. O sea que la diabetes es una de las cosas donde hemos avanzado más últimamente, ciertamente. Bien. Tú ves Vamos a- muchos diabéticos que se adhieren estrictamente a su protocolo y a los 58 años tienen un pie diabético. Tú conoces otro gordo que es diabético, que come de todo, hace muy poco ejercicio, toma el medicamento cuando le da la gana y llega perfectamente bien a los días finales. Ahí está la parte genética. Ajá. Bien, pausamos.